Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Yo creo que yo no debería de ser la persona más indicada para tratar este tema, ya que creo firmemente que hay otras personas con mayor experiencia en el tema de la oración. Pero me siento animado porque me identifico con el resto. Yo no soy un especialista en el tema, quiero decirles de antemano. Yo puedo decirles que soy una persona como usted, de esos que en su tiempo no oraban. Y cuando digo no oraban, me refiero a, de manera sistemática, la oración diaria, esa comunión con Dios continua, de un buen tiempo, de pasar en la presencia del Señor, donde converge uno con Él por años. Sí, oraba, en alguna ocasión pues oraba alguna hora por ahí, una media hora. En realidad yo le tenía pavor a los cultos de oración, pero pues nunca demostraba que tenía pavor a los cultos de oración. Bueno, sabía que eran necesarios. Y así que había cultos de oración, nunca dije que no. Quería que los que oraran pues lo hicieran, pero pues yo no era una persona que tocara estos temas o que fuera aficionado a la oración. Porque tampoco sabía la importancia de ella. Yo predicaba de la oración, como predicamos de todos los temas, pero en algunas ocasiones no dominamos los temas. Y aún creo no dominar este tema, pero voy a hablar a causa de la necesidad. Porque si hay alguien que se identifica con alguien que no ora o que no oraba, si usted no ora, si usted no tiene un tiempo de oración con Dios diario, créame que lo entiendo. Aunque hoy en el presente mi vida haya cambiado, yo lo entiendo perfectamente. Como le acabo de decir, yo no era uno que estimulara la oración, aunque respetaba y nunca coartaba a nadie que quisiera orar. Oren todo lo que quieran, menos yo. Y quiero decirle, hermano, que no porque no oraba, no predicaba. Y no porque predicaba, eh, crea usted que tal vez era una predicación de bajo conocimiento. No, 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 no. Siempre he predicado así. Tal vez hoy con un poco más de experiencia, pero al igual que la oración, hay gente que tiene la capacidad, como dije, hay especialistas en la oración. Dios tiene especialistas, que Dios los, como en un cuerpo, hay especialistas, como la mano es diferente al pie, o el ojo es diferente a la oreja, la nariz es diferente a la boca. Son especialistas, cada uno en su área. Aunque algunos miembros puedan desempeñar la función de alguna manera, tal vez de manera precaria, de otro miembro, no la realizan con esa capacidad, con la capacidad que lo haría un especialista. De la misma manera nosotros, aunque nosotros todos oramos, hay unos que son especialistas, porque ese fue el diseño de Dios. Y aunque todos predicamos, todos sacamos nuestras predicaciones de la Biblia, hay unos que son especialistas porque así Dios los hizo, no porque sean mejores. Bueno, pues yo me especializo en leer la escritura, en sacar verdades de la Biblia y entonces no le voy a pedir a un hermano que ora mucho porque si usted se da cuenta, hay algunos hermanos que oran bastante, bastante, pero no son muy buenos para predicar, aunque prediquen.
Y hay unos que son profetas y son muy buenos para profetizar, pero no son muy buenos para extraer verdades de las escrituras, porque ellos, su especialidad es otra cosa. Así yo, mi especialidad es la Biblia. Yo puedo extraer verdades que, pues usted se dará cuenta. Y solamente lo digo para, como referencia a mi falta de capacidad para poder hablar en el tema. Falta de, esto tendría que hacerlo tal vez un experto, pero quiero hacerlo no como experto, sino para animar a aquellos que, como yo, un día no orábamos, porque no entendíamos qué era la oración, el poder, el significado de ello. Quiero decirle que yo tuve que aprenderlo de, de otros hombres de Dios y no personajes que yo pude mirar o que servían de ejemplo para mí. Porque yo no miraba mucha diferencia entre uno que orara y uno que no oraba. Es lo que yo he observado a través del tiempo. Yo tengo 38 años de ser pastor. Así que yo en todo ese tiempo no miraba la diferencia entre aquellos hermanos que oraban mucho, aunque sí las hay en algunas ocasiones, pero tienes que andarlos buscando con lupa. En el común no hay mucha diferencia. Hay hermanos que oran mucho y le pegan a sus esposas. Hay hermanos que oran mucho y son tranzas. Hay hermanos que oran mucho y son maldicientes. Había una hermana que decía, esta hasta para fregar ora. Así. Así que yo no había mucha diferencia entre uno y otro. Como para que yo me sintiera estimulado a hacer parecerme a ellos. Aunque yo predicaba y encontraba las verdades, nuestro Señor Jesucristo oró, los hombres de Dios en la Biblia oraban, pero pues como es algo que nosotros miramos aquí, lo podemos entender y comprender. Pero un día me llegó la invitación me llegó vía internet la invitación, una invitación para ver algo. Y comprendí varias cosas. Comprendí el poder, comprendí el poder del Espíritu Santo y entendí lo que era la oración. Yo ya había iniciado mi tiempo de oración, yo ya estaba orando, pero son dos cosas diferentes, la oración y el poder del Espíritu Santo. Y tal vez después hable sobre el Espíritu Santo. Yo empecé a orar. Le dije al Señor que iba a orar. Empecé orando un buen tiempo. Mas yo no sabía lo que iba a suceder al estar orando. Y cuando me puse a orar, pasaron unos días y el Señor vino a mí, no personalmente, sino a mi mente. Y lo primero que el Señor empezó a hacer, porque yo había decidido cambiar, Él vino a recordarme cosas que yo debía haber hecho en el pasado, que Él me dijo que yo hiciera y que había dejado de hacer. Así que hice mi primera lista. Digo primera porque yo pensé que era la única. Y le dije al Señor que lo iba a hacer.
Así que hice toda esa lista y pensé que ya había terminado y seguimos orando todos los días. Nosotros oramos, mi esposo y yo oramos una hora todos los días en la mañana, levantarnos, leemos una media hora la Biblia y de ahí nos vamos a almorzar. A excepción del día que ayunamos. Todos los días, todas las semanas ayunamos un día. Y en la noche lo volvemos a hacer. No me considero de oración. No somos, yo no creo ni compito con nadie. Solamente hago lo que tengo que hacer, lo que creo que debo de hacer. Hay hermanos que oran horas y horas y horas y Dios les bendiga. Dios les guarde. Cada uno tiene un trato con Dios. Además, yo no les pido a la congregación que oren lo que yo oro, o otros oran más. Yo les digo que tomen su tiempecito, ya que algunos trabajan y no tienen todo el tiempo que uno tiene para orar o para leer las escrituras. Y nos pusimos a cumplir aquello que el Señor me había dicho que hiciera. Y me lo dijo en la oración. Así que la oración comenzaba a funcionar. De manera que yo lo pudiera ver. Y como yo estaba dispuesto a hacer lo que Dios me dijera, comencé a hacer aquello que Él me había dicho. Terminada la primera lista de las cosas que debía hacer, surgieron otras. Y otras, entre ellas, algunas me confrontaban. Y algunas me parecieron difíciles de realizar. Lo pensé 2 veces, pero las tuve que hacer. Porque esas estaban ahí. Si el Señor les estaba poniendo y me decía que debía hacerlas, era porque tenían que hacerse. Y esos comenzaban a ser los resultados de la oración. Y seguimos orando. En algunas ocasiones, tal vez a usted le ha pasado, y si no le ha pasado, hermano, pues qué bueno, pero a mí sí me ha pasado. Me he dormido, me he quedado dormido en la oración. Pero no porque me he quedado dormido en la oración, eso me desanima. No, yo sigo. En alguna ocasión quise orar toda la noche y me la pasé casi dormido. Luchaba, yo me luchaba, porque yo sabía que había que algunos oran toda la noche. Dije, voy a ver qué pasa. Hermano, yo me la pasé cabeceando, me despertaba y me molestaba conmigo. Me molestaba porque debo de orar, Señor, ayúdame. Y ya no luché. Yo no sabía lo que sé hoy. Nosotros no podemos competir con nadie. Cada uno tiene una especialidad y cada uno tiene una carga que llevar. Así que lo que yo hago, como dije antes, es orar una hora en la mañana, levantarme todos los días. Oramos media hora antes de acostarnos. Y los días que no hay actividad, oramos otro tanto al mediodía o en la tarde. ¿Qué es la oración? ¿Por qué razón yo seguía orando? Porque llegaba el momento en que yo ya no quería orar. Yo tengo mi lugar donde voy a orar. Dentro de mí deseaba seguir haciéndolo, pero mi carne se rebelaba. Y yo le dije al Señor un día, Señor, nunca dejes que nunca me quites
el hecho de venir a encontrarme contigo aquí. Y no es porque yo mire al Señor. Eso lo descubrí posteriormente, que es hace poco. Descubrí que mi oración, con todos los errores y defectos, que tal vez no puede compararse con otras, a Él le agrada. A muchas personas, cuando no ven resultados en la oración, tal vez porque persiguen cosas diferentes, tal vez porque compiten con otros. Y hay hermanos que son muy buenos para orar, pero buenos. Oran toda la noche, se la pasan orando. Y a veces ultrajan a los demás hermanos. No los animan. Los ultrajan porque ellos tienen esa capacidad. Es como si yo, hermano, yo no tengo que venir a leer la escritura para venir a predicarle. Yo la leo constantemente. Yo abro la escritura y la verdad me sale. La revelación sale. Fluye aquí estando predicando en muchas ocasiones una revelación y otra revelación de la palabra, verdades escriturales salen. Porque pues es mi especialidad. Y decirle a un hermanito que tiene que orar y estudiar 20 diccionarios, compendios y la Biblia, y llorar, y sale con un sermón conforme a lo que Dios, a la capacidad que Dios le ha dado, irlo a lastimar, es un error. Y uno puede escuchar hermanos que oran mucho, y cuando tú los escuchas y dices, pues ¿qué van a servir mis 10, 15 minutos de oración? Y todavía si me quedo pensando en otra cosa, y luego si me duermo, ¿qué van a servir esos 15 minutos? Y muchas ocasiones la gente se desanima precisamente por esos hermanos que son especialistas, en lugar de estimularlos. Y es lo que, en lugar de estimularlos con su testimonio, matan a esos pequeños hermanitos que quieren agradarle a Dios a través de la oración, pero no pueden. Porque quieren ser como los otros. Y es precisamente por eso que yo me animé a hablar de esto. Porque yo soy como usted. Yo no soy especialista en la oración, pero sí amo a Dios. Y estando trabajando, haciendo hobby aquí en la casa, en alguna ocasión el Señor, en alguna ocasión, porque de manera especial, porque el Señor te habla constantemente, te corrige, te dirige, y me ha hecho sentir, ve y ora. Y a veces en su tiempo yo discutía con él, tantito, pero discutía, lo pasaba por alto, porque ya lo había hecho, ya oraba en la mañana, porque tenía que orar más. Y, y yo no entendía muchas cosas, sino que hasta hace poco, dentro de esta contingencia, el domingo como hoy, nosotros oramos en la mañana y ya realizamos las actividades de los cultos
en las iglesias. Ya no oramos durante el día, sino un ratito en la noche, nada más para acostarnos, porque las actividades son diferentes el día domingo, muy diferente al entre semana. Pero en este tiempo de contingencia, que el domingo lo tengo libre, yo seguí con mi rutina en la mañana y en la noche nada más. Y mientras yo estaba ahí afuera, estaba yo haciendo algunas cosas, voy a decirlo así, el Señor vino a mí, el Espíritu Santo. No es que yo lo haya visto, pero si alguien viene y te dice algo, aunque tú no lo mires, quiere decir que alguien está ahí. La primera semana, como que un acercamiento solamente, dándome a entender que, que hay que ir a orar. Yo, fue leve, muy leve, pero me hizo entender más o menos, medio entender. Pero la siguiente semana quedó bien claro. Vaya a orar. Y si esto es, si lo miramos así, vaya a orar es como ve a hacer un trabajo. Yo lo entendí perfectamente y a causa del conocimiento que tengo con mi amado Dios, le dije, lo haré. Yo le contesté, lo haré, ya sabes que lo voy a hacer. Y a mí se me vinieron a mi mente, se me vino a mi mente muchas cosas. Mis oraciones, mis adormiladas. He tenido oraciones muy fervientes, poderosas, pero a mí se me vino eso, que yo sé que Cristo conoce eso. Y si un hermano viera a otro hermano como yo orando, dirían, ¿qué tipo de oración es esa? Pero cuando Cristo viene y me dice, ve, porque quiero encontrarme contigo ahí. Todo lo que me pueda decir alguien no sirve. Porque a quien yo dirijo mi oración, tal vez no es la oración más perfecta ante los oídos de las demás personas, pero ante Él sí. Me dio mucho gusto saber que Dios mismo desciende y viene a decirme, ve ahí donde nos encontramos, porque me gusta tu oración. Ya no importa a partir de ese momento todo lo que los demás puedan decir. Porque a quien yo oro, a quien yo clamo, le agrada lo que yo le digo. Y es que no es lo que yo digo solamente. Como dije antes, no soy experto en esto, pero digo lo que he descubierto. No es ir a orar. Es que voy y me pongo a orar aquí. No. Porque aquí el Señor viene y me dice, ve a orar. O sea, ve. No, no es así.
Yo entendí que el Señor viene y me dice, ve, porque aquí me quiero encontrar contigo. Es un lugar de comunión. Es un encuentro con tu Dios. Un Dios que no miras, pero que escuchas de alguna manera, te hace entender que todo lo que tú haces para Él es importante. Como dije antes, yo no soy especialista en esto. No me importa ser especialista. Me importa que a mi amado le guste que podamos encontrarnos en un lugar y que Él venga a decirme, ve porque quiero encontrarme contigo. Hermano, tal vez tú no eres muy bueno, pero eso no importa. Ve a ese lugar, el tiempo que sea. Cuando Él venga a decirte, ve, ve porque Él se va a encontrar contigo ahí. No le hagas caso a los demás, aquellos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que es una delicia escucharlos tal vez orar o testificar, aunque algunos son muy insabios, porque pues está la naturaleza, esa naturaleza humana contra la cual están luchando, y después se van arrepintiendo porque han dicho tonterías, ofendiendo a los hijos de Dios, pero no les hagas caso. Hazle caso al Señor. ¿Cuántos minutos puedes orar? Los que sean, pero que sea un tiempo especial entre Dios y tú. Ahí, ahí el Señor va a descender. ¿Recuerdas el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, ahí tú puedes tener armonía con Dios. Y Él va a enviarte ahí bendición, vida eterna, y te hará conocer su voluntad. Que Dios te bendiga.